Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de nuestro Behavioral Pills Podcast. Este es un espacio en donde conversamos acerca de Behavioral Science, Behavioral Design, todo lo que tiene que ver con comportamiento, psicología. Yo soy Choyos, soy un Behavioral Designer, vivo y trabajo en Perú, pero poco a poco, y de eso trata el episodio también hoy, poco a poco estoy tratando de ampliar mis horizontes y tener invitados e invitadas de diferentes partes de nuestra región, de Latinoamérica. He tenido invitados también de España y principalmente, digamos, Iberoamérica, ¿no? Y siempre contenido en español en la medida de lo posible porque somos una región que tenemos mucho que mostrar, así que este es un buen espacio para mostrarlos. Entonces, antes de hablarles acerca de mi invitada de hoy, que estoy muy emocionado de presentarla, como siempre quiero recordarles, miren, ya pueden ver, tengo un nuevo escenario, ¿ven? Este libro, el libro se acabó, no puedo creerlo. O sea, el libro que saqué en inicios de marzo, este de aquí, Behavioral Pills, como ven ahí, lo estábamos vendiendo en librerías y en Busca Libre, pero se ha agotado. Quizás para el lanzamiento de este episodio ya hayamos restoqueado, no se preocupen, estamos haciendo una reimpresión, no estimamos que se iban a acabar tan rápido las copias, pero les tengo una buena noticia, y es que ahora, a partir de esto, pues entre que terminamos la reimpresión y mandamos los libros a librerías y demás, que tomó un tiempo, si estás en Perú, pues tengo un nuevo canal con el que puedes tener unos libros. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, yo personalmente tengo varias, bueno, no varias, pero tengo algunas copias por aquí que me correspondían y que ahora voy a comenzar a vender por mi propia cuenta. De hecho, dicho de paso, con la reimpresión estoy pidiendo más copias para mí, para que puedan conseguirlas directamente, y les voy a poner en el link de la descripción justamente la ruta, si es que quieren comprar su libro directamente desde la tienda de Behavioral Pills, con envíos tanto a Lima Metropolitana como fuera de Lima Metropolitana. Y además, una pequeña novedad y sorpresa les va a llegar con esta cajita que mandé a hacer. Estoy encantado, de verdad me he divertido mucho creando esta nueva capacidad, pero me pareció súper divertido. Es un pequeño detalle para que reciban su libro bien protegido y bien llegado. Así que ya saben, si todavía no han podido conseguir el libro, se puede, van a poder comprarlo desde la tienda de Behavioral Pills, y si quieres puedes esperar a que lleguen a librerías muy pronto si estás fuera del país, en Busca Libre, pero eso muy pronto, de hecho a lo mejor que para la fecha en la que lanzo este episodio ya esté al aire. Bien, entonces no se olviden de suscribirse a este canal para que no se olviden digamos, les lleguen las noticias de los nuevos episodios. Así que vamos al episodio de hoy. Hoy vamos a conversar con una persona, es mi primera invitada, que viene de un país hermano del Perú, que es el maravilloso país de Chile. Su nombre es Javiera Rosenberg, entre cariño y con amistades le dicen Javi, ya la vamos a ver ahora, pero ella tiene un background académico impresionante, así que yo honestamente me he quedado bastante impresionado, haga la redundancia, con respecto al background que tiene, porque ella justo, miren esto, está terminando en este momento, ella es PhD candidate, o sea, está terminando un doctorado en el Institute of Global Health, donde además es Research Assistant, pero a la vez está haciendo un postdoctorado en Behavioral Science relacionado con adherencias a medicamentos, que nos contará dentro de muy poco. Es decir, ni siquiera ha terminado el doctorado y ya empezó el postdoctorado. Qué brillante, la verdad que ya quisiera yo poder tener esa capacidad. Nunca la tuve, ni la tendré. También ella es partner de EBI, es una empresa dedicada, es una agencia chilena dedicada a Behavioral Science, que también voy a poner el link de la empresa en la descripción del video para que la puedan explorar un poco más, pero ahora nos va a contar un poquito qué es lo que hacen y qué han venido haciendo en tan maravilloso país. Pero, y encima de eso también tiene otro doctorado, o sea, ella es PhD de filosofía del Imperial College en London. Y además, si, digamos, le sobró un poco de tiempo, hizo un Masters en Behavioral Change en nada menos que UCL. De verdad, es un background impresionante. Es un honor, en verdad, tener a Javi con nosotros, así que no la voy a hacer más larga y darle la bienvenida a nuestro episodio de hoy. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Espero no haberte avergonzado demasiado, pero que verdad que tu background es muy interesante y tu mente debe ser increíblemente brillante. Así que cuéntanos un poquito cómo estás hoy día. Hola Carlos, gracias por la introducción. Me he sentido muy halagada, la verdad. Bien, estoy muy bien. Un saludo también para todos los que nos escuchan hoy.
muy entusiasmada también de poder contar mi experiencia en este espacio. Tal cual. También muy motivada de poder tener tu libro, así que creo que voy a pedirle a mis amigos del Perú que me manden una copia para Londres, donde estoy actualmente. Me interesa muchísimo leerlo. Te agradezco, te agradezco. Muy pronto, justo como te digo, hay un canal que es Busca Libre que llega a todo el mundo, pero nuevamente se agotó. Entonces estamos reabasteciendo, pero me siento halagado que te guste, te interese leer el libro, además, nuevamente con todo el background que tienes. Me olvidé mencionar eso, que estás radicando además en Londres. Cuéntanos, digamos, a ver, cuéntanos un poquito antes de meternos de lleno en el tema de hoy, para que la gente que no te conoce te conozca un poco más. Ya conté un poco los estudios que has hecho, pero digamos, tú vienes de Chile, te vas a Londres a estudiar, ¿qué es lo que estás haciendo? Resúmenos un poquito tu carrera en esta disciplina hasta ahora. Sí, bueno, yo partí, bueno, soy psicóloga de profesión, estudié en Chile, em, y efectivamente siempre me interesó mucho la aplicación de la psicología en áreas que no sean las típicas. Por ahí estudié psicología organizacional, pero nunca me terminó tanto de convencer, como que sentía que la psicología podía ser aplicada en otras áreas. Y despertó en mí una pasión por las políticas públicas cuando estaba, sí, terminando mi carrera de psicología y, y por ahí hice algunas pasantías y trabajos para agencias de innovación pública que evaluaban el impacto de ciertas iniciativas, algunas de ellas basadas en ciencias del comportamiento y psicología. Y así, bueno, descubrí que había un área enorme no explorada, que jamás en mi pregrado, en la carrera que estudié psicología, habíamos hablado de eso. Y me voy a Londres a estudiar un máster en cambio de comportamiento en UCL, como tú mencionabas. Eso fue el año 2018-2019. Y cuando estaba terminando el máster, estaba haciendo mi tesis final, me llaman del gobierno de Chile ofreciéndome participar de la creación de la primera Nudge Unit del gobierno de Chile. Em, ¡Wow! ¡Qué chévere! sí, y es así como llegó al gobierno de Chile a aplicar ciencias del comportamiento, algo que no se había hecho nunca. Y, y estuve trabajando unos 3 o 4 años en diferentes equipos. Después te puedo contar más de mi experiencia si quieres, específicamente en los proyectos y equipos en los que trabajé. Y ya en el 2022 decidí que quería seguir aprendiendo ciencias del comportamiento. Me apasiona, habían áreas que no había explorado tanto. Y encontré un doctorado en Londres, en Imperial College, que mezclaba básicamente las disciplinas que más me gustaban, que eran ciencias del comportamiento y también codiseño y coproducción de intervenciones digitales. Y bueno, eso es lo que he hecho durante los últimos 3 años y medio, desarrollando y evaluando una intervención digital para apoyar el uso de medicamentos en personas con enfermedades crónicas. Y he hecho esto, bueno, y en paralelo, como tú mencionabas, el año 2020, con mi socio Álvaro Carreño, que le mando un saludo muy grande, decidimos abrir Evidence-Based Behavioral Innovations, nuestra propia consultora o agencia de ciencias del comportamiento, porque notamos que había una necesidad muy grande y también trabajar dentro del gobierno te limita a veces de poder elegir los proyectos en los que tú vas a trabajar. Entonces armamos esta consultora para poder participar en los proyectos que nos parecía interesante de forma más libre y es una consultora en la que hasta el día de hoy estamos trabajando ya no solamente en Chile, sino que también con organismos internacionales y en otros países de Latinoamérica. Así que, en resumidas cuentas, ese es mi background. Fascinante, fascinante. De verdad que, bueno, bien interesante. Ahora Ujú. vamos a ir profundizando un poquito más, Javi, pero te felicito. Creo que es una ruta muy, muy impresionante. Y aquí lo primero que me llama la atención cuando estabas mencionando el tema de la creación de una unit en el gobierno de Chile, ¿no? Entonces, te pregunto porque, por ejemplo, aquí en Perú
digamos, la disciplina de Behavioral Science, Behavioral Design, está poco a poco entrando con fuerza, pero principalmente en el mundo privado. Es decir, las empresas están contratando cada vez más equipos, más personas, más chicos con el know-how. Ya ni siquiera solamente el perfil. El otro día, por ejemplo, una amiga me decía que ya estaban buscando en una empresa a alguien para recursos humanos que sepa de Behavioral Design. Eso no es el rol, pero ya quiero que tenga esos conocimientos. Entonces, en el mundo privado está entrando con fuerza, pero en el mundo público peruano no hay un Nudge Unit, por ejemplo, en gobierno. ¿Cómo sucedió esto en Chile o qué sabes de cómo llegó esto a los oídos del gobierno chileno y cómo llegaron a ti y qué pudieron hacer? ¿Cómo te fue en esa experiencia con el Nudge Unit? Sí, qué bueno que lo mencionas. Bueno, trabajé de hecho, Carlos, hace un par de años como haciendo unas capacitaciones de Behavioral Design también para el sector privado en Perú. Y me impresionó lo desarrollado que estaba, de hecho, creo que mucho más que Chile. De todas maneras, en el ámbito público en Chile sigue siendo algo que está naciendo. ¿Y por qué? Bueno, ahora contaré eh, lo que pasó. Bueno, efectivamente, esta iniciativa se gesta dentro del Ministerio de Economía de ese momento, el año 2019, donde el ministro que estaba en esa época atiende conferencias, era una persona que estaba muy dedicada al tema de innovación y él era economista y había escuchado de economía del comportamiento. Creo que fue a una conferencia internacional y ahí le presentaron el Behavioral Insights Team y cómo pequeños natches habían hecho como mucho más eficientes estas políticas públicas. Y nace entonces en el Ministerio de Economía como la necesidad de crear una unidad, una Nudge Unit, replicando un poco el modelo de Inglaterra, en el que se crea una unidad de Nudge Unit que tiene como un propósito y una meta de 2 años para demostrar tu impacto. Y básicamente se gesta de esta forma, con esta persona aliada que creía en el fondo en este proyecto. Buenísimo. Perdón, Sí. perdón, Javi, que te interrumpa un segundito, pero luego retomamos. Solamente me acabo de dar cuenta. Quizás hay gente que nos está escuchando y dice, ¿Nudge qué? Es como que, ¿de qué están hablando, no? ¿Podrías explicar qué es un Nudge Unit o una unidad Sí, de, no sé cómo traducir Nudge, siempre es una palabra difícil de traducir al español, sí. pero, digamos, ¿podrías explicar un poquito en qué consiste y de qué estamos hablando antes de continuar para que no se nos pierdan aquellas personas que lo escuchen por primera vez? Sí, de todas maneras, disculpa haber asumido que era una palabra común. Bueno, Nudge Unit, Nudge es un concepto que viene de básicamente la economía del comportamiento y fueron las primeras intervenciones que se diseñaron para mejorar la eficiencia de políticas públicas usando principios de economía del comportamiento, entendiendo cuáles son los sesgos del comportamiento humano y cómo podemos abordar esos sesgos utilizando aprendizajes de la economía del comportamiento, de la psicología, eh, para hacer políticas públicas costo efectivas, es decir, pequeños cambios de conducta que sean muy baratos, básicamente, y cuyo efecto, sea pequeño o grande, sea costo efectivo en el tiempo. Básicamente es un concepto que creo que ya ha ido evolucionando. En el 2019 todavía se hablaba mucho de nudge, debió, sobre todo como en el ámbito de la academia, varios libros hablaban del nudge. Hoy en día creo que es mucho más allá y todos hemos entendido que son proyectos de ciencias del comportamiento más que pequeños nudges. Y porque nudge también conlleva asumir en el fondo que cambiar la conducta es fácil y requiere un leve empujoncito, es la Exacto. traducción literal. Sí. Sí. Buenísimo. Entonces solamente, digamos, la unidad se dedicaba a eso y ahora sí, perfecto, gracias por la aclaración y coincido perfectamente con lo que acabas de decir al final, ¿no? De que no malinterpretemos, por muchos creen que es facilito, pues le pones ahí un par de palabritas y ya está, la gente cambió su comportamiento, ¿no? Así que cuéntanos un poco más, ¿cómo te fue en esa experiencia con el gobierno? ¿En qué trabajaron? Muy, sí, de hecho es muy interesante lo que mencionas porque, bueno, nosotros llegamos al Ministerio de Economía y nos dijeron, tienen 1 año y medio para demostrar que tienen impacto, básicamente, Claro. sin Lo mismo presupuesto. como el VIT, o sea, básicamente como al VIT que le dijeron tienes no sé cuánto tiempo, genera impacto. Ah, pero tú sin presupuesto. No teníamos nada, nada de presupuesto y solamente el presupuesto que lo teníamos era como para asesoría justamente del Behavioral Insights Team. Y yo venía recién terminando mi máster, de hecho estaba terminando mi tesis, trabajando en esta 3 días en la unidad, entonces intentando también como
sí, poder llevar lo que yo había aprendido a la unidad, que a veces había un poco de conflicto entre mi perspectiva y también la perspectiva del Nach, de la que podemos hablar. Pero entonces el desafío era 1 año y medio, tenemos hemos evaluado potenciales proyectos, nos pasaron una lista y ustedes vean de estos cuáles les interesa trabajar. Y varios proyectos interesantes en el que nos involucramos. Estuvimos, por ejemplo, replicando un experimento que se había hecho en Estados Unidos del reciclaje, bueno, la reutilización de toallas en hoteles. No sé si es un clásico experimento en el que se ponen mensajes en los hoteles para incentivar que las personas, en vez de tirar la toalla y que se lave, puedan ahorrar esos recursos y que las personas la reutilicen. Y uno de los desafíos era poder replicar ese experimento en el contexto de Chile, utilizando obviamente, bueno, aprendizajes de las ciencias del comportamiento como normas sociales, información sobre beneficios medioambientales y hacer un experimento. También, bueno, nos metimos de lleno en educación. Había un déficit en Chile, o sea, perdón, un exceso de cobertura de educación parvularia, que sería educación preescolar. O sea, el Estado de Chile provee educación preescolar gratuita y había cupos que no se llenaban. O sea, entonces nuestro desafío era poder diseñar una intervención muy pequeña en el que pudiéramos hacer que madres o padres registraran a sus hijos a tiempo y llenar esos cupos que estaban vacíos. Y bueno, también estuvimos trabajando con temas de economía propiamente tal, apoyando la portabilidad financiera, que no sé si es un concepto que conoces, pero básicamente en Chile uno pide un crédito hipotecario, si te quieres comprar una casa, una propiedad, y hay posibilidad de refinanciar el crédito hipotecario con otros bancos al futuro. Y los consumidores recibían unas planillas cada 3 meses en su correo electrónico, pero que era muy poco atractiva y difícil de leer. Nuestro desafío era poder mejorar esta planilla y poder incentivar a que las personas pudieran cotizar su crédito hipotecario con otros bancos. Era en un formato de experimento también. Y estuvimos trabajando, yo llegué en mayo del 2019 y en octubre del 2019, cuando estábamos de lleno haciendo estos experimentos, hubo un estallido social en Chile, que no sé si conoces lo que pasó en esa época, pero básicamente fue una crisis social de muchas protestas. Hubo una crítica muy importante al gobierno, de desconexión del gobierno, en el fondo, con las necesidades de los ciudadanos, y sobre todo como demandas de justicia social, ya que había como una fuerte inequidad en Chile, una desigualdad muy importante. Esto fue algo que impactó políticamente el país de manera muy fuerte. Nuestro ministro se fue debido a dichos públicos en el que, claro, ya no recuerdo bien, pero lo sacaron en medio de esta crisis social y llegó otro ministro de reemplazo que nos mira, nos conoce y nos dice quiénes son ustedes, qué hacen. Y le contamos del proyecto de ciencias del comportamiento, de economía del comportamiento, y nos dice, no, ustedes se van, no hay dinero en el fondo para apoyar este tipo de iniciativas, y eso que no costábamos nada, pero nos dicen, hay otras prioridades, así que la unidad se acaba. No sé qué es economía del comportamiento, creo que está demasiado descontextualizado de la realidad del país, así que se desarma la unidad. Y bueno, gracias a la coordinación y creo el manejo político de Pascuala Domínguez, mi jefa en ese tiempo, logramos que en vez de desarmar la unidad nos transfirieran al laboratorio de gobierno, que es un laboratorio de innovación pública, donde se trabajan proyectos de innovación pública a nivel general en distintos ámbitos. Es una institución ya con muchas más personas, presupuesto asignado, y que en el fondo funcionaba como una consultora, una agencia apoyando innovación en otras áreas del gobierno. Y el equipo de EPIC, nuestra unidad se llama EPIC, Economía, Psicología e Investigación del Comportamiento, se traslada al laboratorio de gobierno, donde trabajamos más años
pero ya no como una unidad propiamente tal de ciencias del comportamiento, sino ya como siendo parte de un equipo más grande de innovación pública. Pero qué tal locura de montaña rusa de emociones de haber sido todo eso, ¿no? Porque en verdad, nuevamente, muy interesante. O sea, justo te iba a preguntar si habían logrado el objetivo de demostrar el valor, ¿no? De todos los experimentos y todas las intervenciones que estaban haciendo, pero te pasó algo muy latinoamericano, ¿no es cierto? Un cambio de gobierno, un cambio de ministro, borrón y cuenta nueva. Entonces sí estamos familiarizados aquí en Perú, nos enteramos mucho y simpatizamos mucho de con ustedes en ese momento un poco movido político. Nos pasa también en nuestro propio país, pasa mucho en la región y puedo empatizar y entender un poco lo frustrante que ha sido, pero fuera de que bueno, por suerte se trasladó el equipo, pero ¿cómo sentiste que iban las intervenciones? Si bien no pudieron quizás demostrar a ciencia cierta el impacto que estaba teniendo, pero ¿qué tal la experiencia pragmática, ¿no? Empírica de aplicar la ciencia de comportamiento en el entorno del gobierno? Sí, bueno, efectivamente de las tres intervenciones que logramos implementar, dos tuvieron un impacto positivo. El de las toallas, que yo le tenía menos fe porque no me gusta básicamente cuando se replican experimentos en un contexto totalmente diferente, Ok. logramos ver un impacto en un mensaje que tenía normas sociales. Ujú. eh, y logramos ver un pequeño impacto, un incremento en que las personas reusaran sus toallas. Y curiosamente, en otra intervención, que era la educación preescolar, vimos un efecto negativo, Uh, lo que fue muy choqueante para todo el equipo, también el Behavioral Insights Team, porque nos estaba asesorando, y no es que hayamos hecho la intervención de nada, hicimos un diagnóstico, fuimos, entrevistamos personas, hicimos observaciones, y efectivamente mandamos un mensaje de texto, un pequeño nudge, recordándoles con ciertas técnicas a las madres y padres de inscribirse con tiempo, y cuál era la oferta disponible más cercana de ellos, de su casa. Y efectivamente vimos un pequeño impacto negativo, pero significativo, lo que nos dejó muy en shock y nos reveló dos cosas. Uno, sí, que cambiar la conducta es más difícil de lo que uno se propone, que lo que hablamos en un comienzo, pequeños nudge, de repente uno cree que van a funcionar porque intuitivamente deberían funcionar y estamos basados en evidencia, hacemos investigación y aún así puede que no funcione. Y tres, creo que la importancia de poder también saber por qué no funcionó y que es algo que no nos habíamos planteado nunca, de poder hacer una mirada también hacia atrás y poder ir a preguntarle a las personas, como, ¿qué te pasó con este mensaje? No lo pudimos hacer porque qué pena. en un proyecto que quedó en la primera unidad, o sea, en EPIC, pero sí, que fue difícil. Pero por otro lado, el otro proyecto de créditos hipotecarios sí tuvo también un impacto positivo. Creo que fue como un 20% más la probabilidad de poder cotizar un crédito hipotecario, con tu crédito hipotecario con otro banco, lo que fue bien positivo. Entonces iban Y por después buen camino, básicamente. Sí, íbamos por buen camino y de hecho justo estábamos haciendo, cuando fue el pleno estallido social, trabajando en una intervención para reducir la evasión del transporte público, y en ese minuto hubo una evasión masiva en el metro, en el transporte público, en medio de este estallido social, donde hubo incendios en el metro, sí, Wow. buses también, no sé cómo le dicen en Perú, pero Sí, sí. sí, Buses, también los. quemados, un descontento por el transporte público gigante, y ahí fue como, ok, este proyecto se deja. Pero en el laboratorio de gobierno seguimos en otros proyectos también trabajando, de los que te puedo contar, si te interesa. Por supuesto, continuemos. O sea, como te decía offline, ¿no? Todas estas experiencias aplicativas creo que son muy importantes porque es muy interesante estudiar, como tú decías al inicio, ¿no? Aprender más sobre la psicología y los principios y lo que la ciencia te ayuda, pero mira qué pasa en la práctica, lo que tú dices, ¿no? O sea, una intervención que en teoría
bien diseñada, bien diagnosticada, que debería, con sentido común, tener resultados positivos, generó un resultado inverso, ¿no? Entonces, a veces esas cosas pasan, lo cual refuerza siempre la importancia de experimentar para validar si que lo que estás haciendo está haciéndole bien o quizás estás perjudicando, pero lo más rico todavía es vivir la experiencia, ¿no? Y ver como diseñadora que hay que hacer cambios, hay que iterar, hay que probar otra cosa. Entonces, por favor, síguenos contando, ¿qué otras experiencias has podido tener aplicativas luego en el laboratorio de innovación? Sí, sí, justamente es muy importante lo que mencionas de los efectos negativos y creo que una de las enseñanzas, que no la dije anteriormente, es la importancia de involucrar a las personas en el diseño de las soluciones y que es algo que nos enseñó el laboratorio de gobierno. Eh, Cuando llegamos al laboratorio de gobierno, creo alrededor del 2020 ya, no estaba todavía en las ciencias del comportamiento eh, cómo mezclar el codiseño o el diseño de servicios con las ciencias del comportamiento. Era algo que todavía estaba muy incipiente. Yo recuerdo cuando llegué al laboratorio de gobierno con esta metodología participativa, donde diseñábamos todo lo que se diseñaba, era con los propios usuarios, básicamente. Eh, por otro lado, tenemos las ciencias del comportamiento, en el fondo, informado por la evidencia, informado por la teoría, pero claro, a veces esos dos mundos tienen diferentes prioridades. Soluciones de codiseño pueden llegar a ser soluciones que no funcionen porque se basan en la intuición, y soluciones de ciencias del comportamiento, si es que no se diseñan con las personas, también pueden ser poco aceptables, y que creo que puede ser lo que haya pasado con nuestro mensaje de texto. Quizás fue muy desconectado, quizás fue de la realidad o fue paternalista en el fondo, algo que no testeamos en el fondo. Asumimos que porque sabíamos cuáles eran las barreras de las personas, íbamos a dar con el tono adecuado del mensaje, con el wording adecuado, y mi experiencia en la práctica y ahora también en mi doctorado me ha demostrado que básicamente uno se equivoca bastante si lo hace sin el involucramiento del usuario final. Llegamos al laboratorio de gobierno y efectivamente fue súper desafiante poder mezclar estas dos cosas. Yo buscaba evidencia, cómo lo podemos hacer, y había muy, muy poco. Y tuvimos que innovar en nosotros mismos y crear diseños y guías para em, informar cómo podíamos abordar los proyectos de ciencias del comportamiento con este enfoque. Pero también hubo muchos desafíos en el fondo, porque igual, así como para nosotros era difícil aceptar el codiseño, también para el laboratorio de gobierno, que era una institución mucho más antigua, con una trayectoria bien grande, con una metodología de varios años, para ellos también las ciencias del comportamiento era como algo muy nuevo, y sobre todo la evaluación de impacto y los experimentos. En general lo que ellos hacían no se evaluaba, evaluaba muy descriptivamente o casi nada. Entonces nosotros llegamos un poco diciendo, ok, no, o sea, si hacemos algo tenemos que medir el impacto, lo que también puede ser muy amenazante a veces. Logramos, eso sí, hacer 3 experimentos en la época que yo estuve allá, que fueron intervenciones más grandes. Y digo más grandes porque ya en este entonces creo que con los aprendizajes que habíamos tenido en el Ministerio de Economía, dijimos como, tratemos algo diferente. Esta vez lo vamos a hacer con los usuarios, vamos a testear entre medio, vamos a hacer un diagnóstico más profundo para tener buenos resultados. Y algunos de los proyectos que te puedo contar, uno muy significativo, que es como nuestro orgullo hasta el día de hoy, fue el rediseño de un reporte al contribuyente del Servicio de Impuestos Internos en Chile. O sea, había una percepción de profunda desconfianza y poca transparencia de las instituciones públicas en medio del estallido social. Y el Servicio de Impuestos Internos dice: necesitamos trabajar en la confianza, la percepción de confianza y percepción de transparencia hacia nuestra institución. Y propusimos hacer un reporte al contribuyente en el que al contribuyente se le informa cómo se están gastando sus impuestos.
Y en vez de hacer esto sin ninguna teoría, sin evidencia, obviamente nos fuimos a las ciencias del comportamiento a ver qué es lo que funciona para cambiar de este tipo de percepciones y rediseñamos esta cartola con usuarios. Fuimos a las calles, le preguntamos a las personas con unos pósters muy grandes. Antes de la pandemia no había nada digital, íbamos y le decíamos qué te parece este lenguaje, qué podríamos cambiar. Y también integramos, obviamente, técnicas de cambio de comportamiento. Hicimos un diseño experimental donde muchísimas personas, ya no me acuerdo, creo que fueron como 300.000 personas recibieron distintas Wow. versiones, sí, o no recibieron nada de esta cartilla. Y vimos efectivamente como un 30% de aumento en la percepción de confianza y transparencia hacia el Estado, y es una política pública que se escaló y hoy en día sigue efectivamente llegando a todos los contribuyentes cada año. O sea, es algo que Eh, se mantiene, se sostiene todavía. sí, fue algo que Buenísimo. se escaló, sí, y creo que fue Felicidades. clave, sí, lo que te contaba de lo mismo, diseñar con las personas. Y otro proyecto que fue durante la pandemia, eh, la, la, quisimos promover las interacciones entre padres y niños en casa, o sea, promover interacciones positivas y de crianza positiva con niños en la casa, porque básicamente Chile vivió un lockdown, Claro, ya el se me olvidó, encierro, un sí, encierro muy importante, ujú. donde los niños dejaron de asistir a los establecimientos educacionales y diseñamos una intervención también para fortalecer las capacidades de los padres y madres y cambiar ciertas conductas dentro del hogar. Entre ellas, por ejemplo, leerle a los niños más, contarles cuentos, eh, y desafíos también de matemática y de distintas, promover conductas de acuerdo a las diferentes edades de los niños para promover interacciones positivas. Y también, bueno, acá fue hicimos un chatbot usando WhatsApp en el que utilizamos también las ciencias del comportamiento, lo creamos con usuarios y también hicimos un experimento y también vimos un impacto positivo, tanto en los factores que predicen el comportamiento. Usamos el modelo COMBI, que es el modelo de capacidad, oportunidad y motivación. Medimos estas tres dimensiones a ver si nosotros habíamos logrado poder cambiar la capacidad, la motivación de los padres y también la oportunidad, el acceso y también la intención de realizar estas conductas y vimos un impacto positivo. Eh, Era muy difícil medir la conducta, obviamente, y ese es un desafío que hay siempre, sobre Siempre. todo en proyectos, sí, en proyectos como dentro del Estado, porque hay muchas dificultades para integrar datos, pero vimos al final un impacto, aunque sea autorreportado, vimos un impacto y también es una política que se escaló y después se implementó a nivel nacional. Así que tuvimos como Buenísimo. dos casos positivos, sí, que fueron No, qué proyectos excelente. mucho más grandes, que duraron más tiempo y requirió recursos, pero sí, demostramos en el fondo que las ciencias del comportamiento funcionan. Sí, a veces. Exacto, a veces, ¿no? Pero en verdad has tenido un buen ratio de éxito considerando los proyectos, ¿no? Porque en realidad a veces también pasa como te sucedió en alguna oportunidad de que no funcionan o no tienen resultados realmente de impacto, ¿no? No hay diferencias significativas y la gente al final te dice, bueno, ¿y qué hago? Los dos dan igual, ¿no? Pero me quiero quedar con algo que dijiste porque creo que es una de las preguntas que recibo con mucha frecuencia con respecto a qué es behavioral science, qué es behavioral design, quién lo puede aplicar o no. Y justamente es un tema que abordo un poco en el libro porque fue uno de los primeros retos que teníamos que definir en la empresa donde trabajaba y era un poco lo que tú decías, ¿no? Ok, en Behavioral Science hay un método científico, ¿no es cierto? Tú sigues unos pasos que no los hemos inventado, han existido siempre en la ciencia y en este caso simplemente aplican a materias de comportamiento humano, pero que son pasos que requiere cierta rigurosidad, cierta revisión ¿no? de bibliografía, de información, para plantear tus hipótesis y sobre eso experimentas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está súper bueno. ¿Cuál es el problema en el mundo privado, por ejemplo, en las empresas? ¿No? Yo siempre digo a mis alumnos, las empresas no nacieron para hacer experimentos, las empresas no nacieron para hacer ciencia. Entonces, normalmente les cuesta un poco
comprar la idea del método científico porque a veces toma tiempo, toma dinero, hay que ser rigurosos. Mientras que por otro lado, yo como defino behavioral design, no digo que así sea en todos lados, pero es lo que me ha servido a mí, es esa experiencia de abordar problemas de día a día, ya sean privados o públicos, utilizando información o medios relacionados que vienen de la ciencia del comportamiento. Es decir, yo siempre digo, yo no soy un behavioral scientist, ¿no? Yo soy un behavioral designer porque yo no creo ciencia, ¿no? Entonces, utilizo la información que los científicos han encontrado para probarlo. A veces se puede experimentar, muchas veces no en el mundo privado, como sabrás, Javi, y lo cual obviamente pone unos límites, pero me parece bien chévere que tú hayas podido hacerlo con bastante frecuencia porque ese experimento te permite justamente validar de que sí tuviste un impacto, ¿no? Y de que sí Ujú. estaba cambiando el comportamiento que esperabas. Entonces, en estos casos que mencionas, me parece de nuevo, me parece muy interesante cómo el gobierno, o sea, mi duda en cualquier caso es cómo recibe el gobierno esto, o sea, si están sosteniendo este cambio, por ejemplo, en la comunicación que ustedes hicieron, asumo que entonces poco a poco han ido, digamos, incorporando más esta práctica, o sea, este know-how de behavioral science, ¿sientes que ha ido desarrollándose o aplicándose en otros espacios? O sientes que es un tema también político de por medio, ¿no? Por ejemplo, que depende mucho de la cabeza, que también pasa en las empresas, que si el gerente general no sabe nada de behavioral science, pues no lo implementa. Y por ahí lo que me pasa con frecuencia es que algún gerente llevó una clase, un curso de behavioral science en su maestría, en su MBA y lo que sea, le encantó y ahora quiere la disciplina dentro. Entonces, a veces depende mucho de quién está a la cabeza. Supongo que por ahí va un poco el reto que tienen ahí en Chile en este momento. 100%. O sea, eso creo que es algo que dije en un podcast hace algunos años también. Efectivamente, o sea, el que necesitas siempre alguien que respalde y que por algún motivo crea en el behavioral design o en behavioral science. Siempre como creo que tener a la cabeza alguien de liderazgo es clave y es difícil de tener. Y creo que en Chile, al menos, bueno, en el gobierno de Chile, eh, se siguen implementando las ciencias del comportamiento. Estuvimos asesorando, yo ya no trabajo allá y mi socio, que Álvaro, también trabajaba en el laboratorio de gobierno, él ha sido siempre mi partner. Eh, Tampoco trabaja en el laboratorio de gobierno, pero ellos siguen implementando ciencias del comportamiento más, creo yo, y desde lo que sé, y perdonen si es que estoy equivocada, en el laboratorio de gobierno, pero aplicando más lo que tú llamas como behavioral design, sabiendo que a veces es muy difícil evaluar. Y también está siendo muy difícil de hacer experimentos hoy en día, también en el contexto político chileno. Es un contexto donde tuvimos elecciones recientemente, hubo un gobierno de antes donde también efectivamente no hubo muchos recursos como a la ciencia y a la investigación y tampoco entonces prioridades políticas hacia eso. Entonces el laboratorio de gobierno creo que estuvo trabajando en temas como más eh, estructurales, de organizacionales, de cómo apoyar eh, otros departamentos del gobierno a reestructurarse, a cambiar, pero era mucho más estratégico en el fondo que efectivamente como, ok, solucionemos este problema en específico, evaluemos, hagamos experimentos. Entonces, se sigue aplicando, hay una persona que está en el laboratorio de gobierno, de hecho, que está haciendo ciencias del comportamiento, pero desde mi conocimiento creo que lo que se está haciendo es más behavioral design y lamentablemente no ha escalado a una unidad o algo más transversal. Eh, lo que yo sé es que en Chile todavía sí, eso ha costado y creo que las prioridades políticas han sido eh, básicamente una barrera muy grande, sobre todo porque creo dos cosas. Una, las políticas a corto plazo, obviamente, y los cambios de rotación de jefaturas, que como tú mencionabas, pasa mucho que las prioridades cambian, los equipos cambian y la expertise y el conocimiento acumulado también se va. Y también otra barrera importante que me parece que en general, bueno, hay un desconocimiento de las ciencias del comportamiento y el potencial, y en Chile todavía hay una mirada muy legislativa de las políticas públicas, que cambiamos la conducta a través de incentivos y sanciones, más que, o leyes, más que este enfoque un poco más suave que es el que aplicamos en las ciencias del comportamiento. Entonces, como que ha sido mi lucha constante poder hablar con distintas unidades y ahora desde mi consultora, desde EVI,
hemos intentado, o sea, tenemos conversaciones con agencias del gobierno y les contamos como, esto es lo que hacemos, podemos cambiar conductas sin necesariamente un proyecto de ley. Podemos, no sé, disminuir los incendios forestales, promoviendo mejores prácticas, pero es difícil y también ha sido muy difícil eh, sacarles a ellos el mindset de que esto es algo como académico, que es una barrera también bien importante. Muchas veces uno presenta el potencial de esto y es como, ay, ya, pero no tenemos tiempo para hacer investigación. Y nosotros como, bueno, podemos hacer en base a sus propias necesidades, podemos hacer proyectos a su escala, pero es algo que es difícil transmitir. Creo que todavía faltan, sí, profesionales y quizá líderes que vengan con esta formación de ciencias del comportamiento y espero que en un futuro en Chile haya más porque creo que es lo clave que moviliza el desarrollo del sector. Me parece muy interesante lo que mencionas y esperanzador porque, bueno, por ejemplo, Behavioral Pills nace en cierta forma con una finalidad más de comunicación y educación que como de aplicación per se. A ver, sí por ahí trabajo unos proyectos. Te mentiría si te digo que he hecho un proyecto donde hemos hecho experimentos con resultados perfectamente medidos, porque efectivamente es bien difícil no hacerlo. Bueno, hacerlo es difícil, pero convencer a alguien que hay que invertir tiempo, dinero en hacer bien un experimento es bien complicado, ¿no? Es bien complicado y por eso creo que digo que es esperanzador porque en tu caso que lo has podido hacer, tienen impacto. Es decir, es una disciplina que está realmente genera resultados. El problema está en que es difícil seguirlo comunicando y por eso pues tenemos este podcast y agradezco un montón que nos compartas esas experiencias porque ayudan justamente a mover la idea de que sí vale la pena. Porque claro, la diferencia entre lo que yo, por ejemplo, puedo trabajar en el día a día como behavioral designer es que la evidencia con la que yo puedo salir al mundo, por ejemplo, imaginemos que hago un diseño para una empresa, ¿no? Y cambiamos el comportamiento y hago una métrica no perfectamente controlada, no perfectamente medida, algo como normalmente a veces se hacen en las empresas, y ya, eso es suficiente para la empresa y ellos felices, me pagan la consultoría y chévere. El problema está en que yo no puedo salir a decir, esto funciona por tal y tal motivo y este fue porque no hice digamos, un diseño experimental controlado, riguroso para poder salir a decirle al mundo esto funciona. Solo puedo decir, mira, en esta intervención específica que hice para esa empresa aparentemente generó un cambio y eso fue suficiente, ¿no? Para la compañía. Entonces ahí es donde efectivamente es ese reto de cómo se puede generar la suficiente confianza o rigurosidad, mejor dicho, sin tener que caer en la ley metodológica académica, porque es bien difícil, ¿no? Que un político, o bien difícil que un empresario, que, ok, los empresarios, digamos, no viven de los votos, pero igual viven de la rentabilidad y la utilidad de este trimestre, ni siquiera del año, ¿no? Entonces, es un gran reto, ¿no? De cómo podemos tratar de traer esa rigurosidad sin necesariamente parecer costosa e ineficiente. No sé si has aprendido algo sobre ese reto en esos años que has tenido que enfrentarlo tantas veces. Sí, yo creo que efectivamente es un dilema, ¿cierto? Porque por un lado nosotros necesitamos, en el fondo, para justificar nuestro trabajo y validarnos en métrica y evaluación, y en la práctica a veces también es muy difícil. Y yo creo que algo que he aprendido con mis años es que, y no sé si esto es lo que esperas de que yo responda, pero evaluar desde donde se pueda. O sea, en el fondo, hacer un experimento controlado, aleatorizado, a veces es muy difícil, pero no necesariamente es la única forma de evaluar. Podemos demostrar resultados positivos desde otros enfoques también. O sea, podemos medir antes y medir después, no importa que no sea perfecto, pero medir resultados de alguna forma. E incluso también nosotros hemos utilizado metodologías cualitativas, es decir, igual lo cualitativo te dice mucho y testimonios, por ejemplo, de personas que hayan experimentado o hacer uso de la intervención o del rediseño de servicios que uno está haciendo, eh, pueden también ser valiosos. Creo que sí, que efectivamente nuestro lema, de hecho, en EVI es mejor, o sea, es mejor evaluar cualquier cosa que no hacer evaluación. O sea, podemos hacer una evaluación, de hecho, en
totalmente proporcional a lo que esté disponible y a lo que también el contexto permita. De hecho, hicimos una consultoría con la OECD el año pasado, en el que básicamente nuestro desafío era poder eh, hacer una guía de cómo se puede evaluar la política pública de diferentes formas. Entonces, el concepto clave de la guía era ese mismo. Podemos evaluar de diferentes maneras, no necesariamente tiene que ser la más rigurosa, sino la que tengamos a mano en ese minuto. Por ejemplo, dentro de esta colaboración con la SE, trabajamos con el Laboratorio de Innovación de Letonia, en el que ellos estaban haciendo un rediseño de servicios, habían hecho innovaciones, de hecho, eh, aplicando ciencias del comportamiento, pero no la habían evaluado, nosotros nos acercamos a ellos y les ayudamos a hacer evaluaciones, por ejemplo, a través de focus group, hablando con personas que habían como experimentado el servicio que ellos habían rediseñado, y eso fue muy valioso también para poder escalar la política pública o el rediseño más a largo plazo. Y también hicimos, me acuerdo, ellos también habían trabajado con servicios de impuestos y testeamos unas comunicaciones, hicimos un experimento, pero un A/B testing, un pequeño experimento online usando una plataforma de encuestas súper sencilla para demostrar cuál era la diferencia entre distintos tipos de mensajes. Políticas que se habían diseñado en el fondo y que no controlar, pero pudimos hacer algo pequeño y focalizado. En el fondo hay que ser flexible, creo. Y también, obviamente, como uno ofrecedor de servicios, adaptarse a la necesidad del cliente también. Y eso es algo que en EVI hacemos siempre. O sea, nosotros nunca, en todos los proyectos que hacemos, de hecho, son muy pocos en los que logramos hacer un experimento. En los proyectos en los que trabajamos, muchas veces, por ejemplo, nos piden hacer diagnósticos de por qué, por ejemplo, la gente se comporta de la manera que lo hace, donde hemos hecho encuestas o entrevistas a personas y después hemos hecho una serie de recomendaciones de cómo utilizar principios de las ciencias del comportamiento de forma estratégica más adelante para las organizaciones. Entonces, creo que el desafío está en uno también poder flexibilizar y adaptarse a lo que el cliente necesita, más que ser riguroso y también buscar siempre la rigurosidad académica. Pese a que soy del mundo académico, a mí siempre me ha interesado la investigación aplicada, entonces creo que Me encanta. sí, el No, contexto no, es lo más importante. totalmente, me encanta y por eso coincido totalmente y por eso me gustan estos episodios y conectar con personas que viven y trabajan en lugares, digamos, diferentes a donde uno, porque es como intercambiar, como le decimos en Perú, intercambiar figuritas, ¿no? Que son como cuando es como que, oye, te cuento mi experiencia, tú me cuentas la tuya y nos damos con cosas similares, o sea, la realidad que tú misma has llegado a concluir es muy parecida, por no decir igual, a la que también hemos llegado a concluir nosotros. Como tú dices, hay que ser flexibles, es mejor medir de alguna manera algo que te dé un indicio versus ser demasiado obsesionado con el método que está muy bien para la ciencia. Es decir, si vas a publicar en un paper, vas a publicar en una revista científica, tienes que haber hecho bien tu tarea y tienes que haber sido muy riguroso porque estás, de nuevo, haciendo ciencia, ¿no? Pero para el día a día, para las empresas, a veces es suficiente una métrica más intermedia, pero lo importante es ese diagnóstico que dices que hacen, esas ideas que sueltan y el impacto que eso pueden sentir tanto en el gobierno como en el mundo privado. Siempre van a ser, las ideas siempre son bienvenidas porque uno está haciendo lo que puede para ya sea incrementar ventas, conseguir adherencias, etcétera, ¿no? Entonces, Javi, de verdad que sé que hay muchos temas más de los que podríamos seguir conversando, pero mira que el tiempo vuela y en realidad justo me encantaba que nos pudieras compartir la experiencia que has tenido, especialmente en el gobierno de Chile. Quiero felicitarte porque de verdad que es una trayectoria bien, digamos, rica y genera envidia, ¿no? O sea, que cuánta experiencia no solamente acumulada, sino por la teoría, sino por la práctica, ¿no? Y lamento pues que no haya podido continuar el Nudge Unit ahí en Chile. Estas cosas pasan en nuestros países que tienen
La política no es la cosa más estable en Latinoamérica, pero que sepas que yo creo que es un peldaño más, es un ladrillo más a la construcción de esta disciplina en la región y me parece fabuloso lo que están haciendo. Y felicidades por Evi, como decía, voy a poner el link de la empresa acá para que lo puedan conocer un poco más. Entonces, antes de despedirme de ti, y definitivamente creo que vamos a tener que sacar otra cita para grabar y que nos cuentes un poco acerca de lo que estás haciendo desde el mundo de la salud, ahí en Londres, con tu doctorado y postdoctorado. No sé si haya algún mensaje que quisieras transmitirles. Yo te diría algo, porque tengo alguna audiencia ahí en Chile, ¿verdad? Que muy amables todos los que se sintonizan y tienen, y digamos, hasta ahora han tenido que escucharme a mí y a personas de otros países, pero ahorita tienes sus oídos, ¿no? A tus compatriotas del país de Chile. ¿Qué mensaje pues les traerías con la experiencia de estos años que has estado entre aprendiendo, cometiendo errores, cometiendo aciertos? ¿Qué le dirías a un joven o una joven estudiante o profesional que quiere meterse al mundo de Behavioral Science, en Behavioral Design? Está en Chile, pero no sabe dónde, no sabe qué hacer. Estudio como Javi, me voy a estudiar una maestría a Londres. ¿Qué recomendarías? Qué difícil la pregunta. Eh, Sí. creo creo que recomiendo, bueno, creo que una base académica, que no necesariamente puede ser un máster, puede ser un curso, hay muchos cursos online, eh, es necesaria, obviamente. Probablemente si alguien está escuchando este podcast en este minuto, está aprendiendo también. Entonces, claramente, hay maneras de aprender que no son necesariamente, claro, estudios de posgrado, ni un doctorado, ni un máster, no se necesita. Hoy en día hay mucho conocimiento en libros como el tuyo, también en cursos online, eh, y creo que hay que ser muy creativo, y mi mensaje sería para ellos la capacidad, o sea, los insto a innovar, Ujú. a abrir espacios, eh, porque la ciencia del comportamiento en Chile todavía necesita de más personas eh, que, que transmitan el mensaje y el valor de las ciencias del comportamiento. Creo que necesitamos personas que hagan advocacy, y que personas que, claro, que sean voceras de las ciencias del comportamiento y el valor que tienen. Y quizás, probablemente, no las y si te interesa este tema y te encante, probablemente no lo vas a aplicar en tu trabajo, en tu primer trabajo de primeras, porque todavía es una disciplina que no está muy desarrollada en el país, pero ya el hecho de poder enseñarle a tus compañeros, de poder leer, de poder recomendar lecturas, recomendar ciertos eh, aprendizajes de las ciencias del comportamiento en tu trabajo, como hazlo. Creo que quizás mi mensaje es como trabajemos juntos para desarrollar la disciplina en el país y se parte desde pequeño. Creo que en el fondo para lograr un cambio cultural importante, los cambios parten en casa, parten en las empresas, parten en el mundo privado y después quizás también en el mundo público, pero en el fondo hacer lo que se puede, intentar implementar las ciencias del comportamiento de dentro de lo que se pueda, creo que va Me a generar un encanta, cambio cultural de concientización sobre que la necesidad de aplicar esto en el ámbito público y privado. me encanta. Sí, bueno, no Me sé encanta ese si... cierre de hagamos lo que podemos, porque verdad que sí, ¿no? Es como que está con el cuchillo entre los dientes, como decimos en Perú, y salir y abrir camino, abrir camino. Y es lo que estás haciendo, Javi. De verdad que, de nuevo, muy, muy orgulloso de lo que han podido lograr, muy honrado de que nos hayas podido contar esa experiencia. Y sí, mensaje a nuestros hermanos en Chile, por favor, sigan ahí los consejos de Javi. Y yo sé que a veces suena abrumador pensar, oye, me voy a una maestría, pero como dice Javi, no, a ver, si le quieres hacer y tienes los medios para hacerlo, lánzate, definitivamente te va a ayudar. Pero yo algo que repito mucho a mis alumnos es, los diseñadores diseñamos, o sea, lee, infórmate, pero no, o sea, siempre, acá está mi lapicero, siempre con un lapicero y una libreta en la mano, anda tratando de resolver problemas que ves alrededor tuyo, no necesitas tener un título, no necesitas tener una etiqueta, una empresa no tiene que contratarte como behavioral scientist o behavioral designer para hacer behavioral design, o sea, es como que es algo muy, muy de nuestro día a día, se puede aplicar en diferentes espacios, yo lo veo en el día a día, de verdad que yo tengo
empresas y áreas que me contactan desde el mundo comercial, recursos humanos, operaciones, tecnología. Es como que aplican todo. Entonces, sigan ahí los consejos de Javi y a ir construyendo poco a poco la disciplina en Chile y cuenten con nuestros hermanos peruanos para lo que necesiten, porque de verdad que para mí es esto, es como en Latinoamérica demuestra al mundo que tenemos muchas cosas que interesantes que mostrar, porque, por ejemplo, de lo que tú has mencionado, Javi, los logros que se han logrado los logros que se han conseguido para el gobierno en Chile, no he visto, por ejemplo, que en papers o en comunicaciones angloparlantes se hable de cómo gobiernos en Latinoamérica están realmente aplicándolo. Siempre se concentran en esa zona, ¿no? Que ya sabemos que es un problema de la disciplina en ese momento, ¿no? Entonces, Claro. nada, habiendo dicho eso, muchas gracias, Javi, por darnos tu tiempo. Felicidades y éxitos con el cierre de tu doctorado. Sé que estás a tope con eso. Y lo vas a hacer genial. Y bueno, suerte con tu postdoctorado, porque ya se te van a acabar, ¿ah? Se te van a acabar los títulos. Ya no sé qué más vas a poder seguir estudiando. No, pero postdoctorado solo hasta enero. Después espero volver al mundo, al mundo de la práctica, que es lo que más me gusta. Y Hasta creo que que se... tú, No, perdón, continúa. no, y creo que tu mensaje último estuvo mucho mejor dicho de lo que yo lo pude decir. Ese es el mensaje que quería dar en el fondo. Sí, no es necesario estudiar tanto, que también ha sido un aprendizaje dentro de todos los años que llevo estudiando. Pude haber estudiado menos. No, me encanta, me Sí. encanta. No, y como te digo, te felicito porque yo lo decía al inicio, jamás en mi vida, yo tengo un problema psicológico en el que yo no puedo prestar tanta atención, por eso yo no he sido un gran alumno y la vida académica siempre me ha costado mucho, pero me encanta que hayan profesionales como tú que sí tienen esa capacidad y que aportan tanto al mundo y a la ciencia. Así que felicidades, Javi, y nada, nos vemos muy pronto. Y estemos en contacto, porque esto recién arranca y ahora tenerte como embajadora de Chile va a ser re chévere. Y te esperamos. ¿Vendrás de vuelta a Latinoamérica o te quedas para Londres? ¿Cómo ves tus planes ahí de vida? Creo que de todas maneras quiero trabajar para Latinoamérica y de hecho tengo algunos proyectos andando, así que mi plan es seguir avanzando en las ciencias del comportamiento de Latinoamérica. Ese es mi objetivo de vida, es mi visión. Excelente. Eh, Me sea desde encanta. acá o desde allá, pero vamos a ver. Claro, el lugar no importa, me refiero que estás ahí Sí. aportándonos. Así que nada, nos encontraremos de nuevo muy pronto y un fuerte abrazo, Javi. Te pasaste por tu tiempo. Gracias, Carlos. Y bien, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? De verdad que, insisto, de verdad que me encantan estos episodios, solo para si no se han dado cuenta, no suelen venir con guión. Es decir, yo tengo unas preguntas preparadas, sí digamos, me contacto con Javi para conversar, que me cuente un poco de ella, porque ¿no? Nos contactó una amiga en común. Y justamente el punto aquí es el poder, que dicho ese paso es Beatriz Vallejos, me olvidé mencionar que nos contactó, que tenemos un episodio con Bea aquí en el canal. Pero de ahí me voy enterando y voy conociendo a estos profesionales ya en la entrevista y de verdad que me quedo fascinado con las cosas que se logran y las cosas que se están implementando en nuestra región. Entonces ya saben, ya sea que estén en Chile, este es un episodio especial para ustedes, nuestros hermanos y hermanas chilenas, que quería armar un pequeño regalo de traerles a un profesional, a una profesional. Y se vienen más, porque ya tomé el nombre, anoté el nombre de Álvaro, así que también lo voy a contactar ahí para ver si lo puedo tener un día en el episodio. Y espero que sean muchos más chilenos y chilenas que nos acompañen en esta cruzada por fomentar la ciencia del comportamiento en las prácticas del día a día. Así que, de nuevo, muchas gracias a Javi y a ustedes por escucharnos. Y no se olviden nuevamente que si quieren conseguir el libro, aquí está, ya saben. Ya les dije nuevamente, se los envío con una cajita muy simpática aquí en Lima y espero muy pronto poder enviar también al extranjero. Y también en la página web, si entran a la página web, que dicho sea de paso, si acá les dejo el código QR, que es el que está en la caja, si lo quieren ir escaneando de una forma u otra, o si no lo pongo igual en el link del comentario o el link de la descripción del video, ya tenemos también un link para que se suscriban a un mailing de Behavioral Pills. ¿Por qué? Porque el algoritmo es traidor, ¿no? Los algoritmos en las redes sociales me juegan en contra a veces. Por ejemplo, este maravilloso episodio con Javi lo voy a lanzar
y normalmente lo lanzo en LinkedIn, pero no siempre se mueve, no siempre, no sé, todavía no descifro pues cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, y a veces aparece mucho, a veces no aparece mucho, depende de los comentarios, depende de las reacciones, y qué penas daría que no pudieras escuchar una entrevista como esta, ¿no? Y conocer a una persona como Javi. Entonces, si te suscribes al mailing de Behavioral Pills, voy a enviar obviamente un correo con la novedad de este episodio. Prometo que no hago spam, es decir, no es un newsletter, no mando mails todas las semanas, es simplemente cada vez que hay algo importante como un episodio como este, para que no te lo pierdas, ¿no? Estoy batallando contra el algoritmo de esta forma, así que también van a encontrar el link, o simplemente entran a la página web de behavioralpills.com y ahí pueden suscribirse con un botoncito que van a encontrar rápidamente. Así que, habiendo dicho eso, nos vemos en un siguiente episodio del Behavioral Pills Podcast y nos vemos